Muy buenas noches a todos, una alegría volver a encontrarnos en un espacio más de formación para el servicio de la Pastoral de la Salud en nuestra iglesia. Hoy en el encuentro número 12 y último de este año 2020, que ha sido más que atípico, desafiante y nos ha llevado a volcarnos a la virtualidad, y por eso nacieron estos encuentros así a través del Facebook Live, para poder llegar a todos aquellos que querían sumarse a esta instancia de formación que desde hace muchos años la realizamos de manera presencial en Córdoba y también en tantas otras diócesis donde se gestan encuentros diocesanos, cursos formativos. Bueno, este año nos hemos visto obligados a la creatividad y dejando de lado algunas resistencias de lo tecnológico, nos volcamos a lo virtual y ha sido un hermoso espacio de encuentro, de formación, de acompañamiento. Así que quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible, a la Comisión Diocesana de Pastoral de la Salud, a la gente que acompaña también desde su casa estos encuentros virtuales. Bueno, el tema que hoy nos convoca es el acompañamiento pastoral en el duelo, una de las áreas también del acompañamiento a los sufrientes en la Pastoral de la Salud. Pero antes de comenzar, hagamos una oración. Hoy es 3 de diciembre, es el Día del Médico. Los médicos son realmente, y lo hemos palpado muy de cerca en la pandemia, tan necesarios para cuidar la vida y la salud de la población. Los médicos que no siempre son suficientemente valorados, reconocidos y remunerados, ¿no? Y que sabemos que tenemos que acompañar siempre. Por eso pongamos en esta oración del inicio de este encuentro a todos los médicos, a los que conocemos y también a todos aquellos que anónimamente están dando su vida, algunos literalmente en esta pandemia, poniendo el cuerpo y el alma para cuidar y acompañar la salud y el sufrimiento de tantos hermanos. Le recemos a la Virgen pidiéndole por ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, como les decía, el tema que hemos pensado para compartir hoy es el acompañamiento pastoral en el duelo, una experiencia que todos transitamos en algún momento y que desde la Iglesia tenemos que estar presentes en la realidad de los hermanos que les toca atravesar este camino del duelo. Ya vamos a ir viendo qué significa y muchas otras cosas. No solamente de las familias cuyos enfermos hemos ido acompañando o hemos llevado la comunión durante un tiempo, después fallecen, es importante seguir en contacto con esa familia al menos por un tiempo, porque es una familia que queda en un estado de duelo. Pero también de otras personas que descubren la necesidad de la ayuda para sobrellevar este momento de su vida, que tal vez no las conocíamos hasta ese momento, ¿no? O tal vez son parte de nuestros círculos o de nuestra comunidad, de nuestras amistades, y siempre hay algo que podemos hacer. Y alguno dirá, bueno, pero esto también es parte de la Pastoral de la Salud, yo pensé que era solo para los enfermos. Siempre que hay una persona que sufre, allí tiene que estar la Iglesia. Y la Iglesia somos vos, yo, somos cada uno, las piedras vivas de la Iglesia, que tenemos que estar a tiro para poder acompañar, consolar, escuchar a los hermanos. Recordemos también que Jesús vivió la experiencia del dolor ante la muerte. Tenemos la escena de la viuda de Naín, ¿no?, que venía llorando en su cortejo, había perdido su único hijo y Jesús le devuelve la vida. Y después ese otro momento mucho más íntimo para Jesús, que fue la muerte de su amigo Lázaro. Esa familia conformada por los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Lázaro muere, las hermanas lo llaman a Jesús, Jesús llega, ya había fallecido, y Jesús, según dice el Evangelio, lloró en la tumba de su amigo, ¿no? Jesús sabe lo que es el sufrimiento, que se desgarre el corazón
cuando nos toque perder un ser querido. Él lo sabe, lo ha vivido en carne propia y después ha vivido su propia muerte. Por eso qué bueno que le pidamos siempre a Él que nos ayude a transitar estos momentos de la vida. Bueno, vamos a ir pasando. Para comenzar, es importante también reconocer que la muerte nos duele, ¿no? Porque la muerte es la desaparición de algo o de alguien. En este caso, cuando hablamos del duelo por la muerte de un ser querido, es la muerte de quien amamos, ¿no? Y por lo tanto, es lógico que duela. Por eso la palabra duelo viene de dolor, ¿no? Y alguien dice, pero ¿por qué me duele tanto? ¿No? Y podríamos decir que el dolor es directamente proporcional al amor. Cuanto más amamos, más nos duele la muerte de aquel ser querido, ¿no? Entonces, nos dolemos porque amamos. Si quisiéramos no sufrir, no tendríamos que amar, pero qué triste sería la vida sin amor, perdería todo su sentido. Entonces, amemos, y cuando llegue el dolor a nuestra vida por la pérdida de algún ser querido, descubramos que es precisamente porque amamos. Y aún en el duelo o aún en el camino del dolor podemos hacer un camino de amor y de transformación, que ya lo vamos a ir viendo, que es el proceso elaborado sanamente de nuestros propios duelos. Y también hay una realidad, que los duelos tienen, además de no solamente de verlo como un problema o algo que uno desearía evitar, pero tarde o temprano llega a nuestra vida, y que también es una oportunidad para humanizarnos, para descubrir los verdaderos sentidos de la vida, para ordenar nuestra escala de valores, etc., ¿no? Entonces, los duelos también son pedagógicos para todos los que nos toque atravesar una circunstancia así, si la sabemos aprovechar, por supuesto. Sabemos que hablar de la muerte, hablar del duelo, no es agradable, que son temas difíciles, y de hecho nos preguntemos, ¿no?, si en nuestras familias o en la mesa de nuestra casa hablamos de estos temas. Tal vez algunos puede que sí, pero en general el común de la gente no habla de esto. ¿Cuántas veces cuando alguien saca el tema de la muerte o de su propia muerte o de la muerte de alguien de la familia, salta otro que dice, bueno, cambiemos de tema, siempre con tu mala onda, pongamos alegría, ¿no? Nos cuesta, esquivamos mirar de frente a la muerte, que es una realidad, que no podemos evitarla, aun cuando la ciencia, la tecnología ha logrado retrasar en muchos casos la muerte, ha aumentado muchísimo la expectativa de vida de la humanidad, sobre todo en los países desarrollados, pero tarde o temprano acontece la muerte. Vuelvo a decir, es parte de la vida. San Francisco de Asís le llamaba la hermana muerte, ¿no? Es parte de nuestra vida, de nuestra condición de criaturas, ¿no? Entonces hay una tendencia a la negación de la muerte. Es como un tema tabú, sigue siendo un tema tabú en muchos ámbitos, también dentro de nuestra iglesia, lo cual es una gran incoherencia, porque nosotros estamos arraigados a nuestra fe en Cristo resucitado. Nosotros tenemos la llave maestra que abre la puerta que nada ni nadie ha podido abrir a lo largo de la historia de la humanidad. Es Cristo en su Pascua quien ha vencido la muerte de una vez y para siempre, ¿no? Y todos aquellos que amemos y creamos en Cristo, estamos llamados a resucitar con Él, ¿no? Entonces, más que nunca, nuestra iglesia tiene que hablar de estos temas. Pero nos falta mucho, porque en nuestra humanidad también nos cuesta y sigue siendo a veces un tema difícil de tratar, o a veces diciendo cosas que no ayudan del todo. Ya lo vamos a ver después, ¿no? Pero, bueno, también sabemos que hablar de nuestros dolores a veces nos cuesta por vergüenza, porque significa abrir el corazón, desnudar el alma, ¿no? Pero qué importante que es encontrar aquella o aquellas personas de confianza con la cual poder abrir el corazón y contar lo que nos pasa, llorar si hace falta, porque el dolor reprimido termina siendo nocivo para la persona que está en duelo, ¿no?
Un signo de que nos cuesta el tema de la muerte es simplemente mirando la realidad descubrir que los cementerios en los últimos años han ido creciendo al punto de ir eliminando los signos de la muerte. Los cementerios antiguos tenían las cruces, las imágenes de los ángeles o de los santos, imágenes que evocaban a la trascendencia o a la fe cristiana o a la Pascua de Jesús. Hoy en día los cementerios han sido quitados de toda esta simbología y los cementerios se han convertido en parques, ¿no? Son muy bonitos, ¿no? Y a veces hasta hay mucha gente que les ayuda mucho más, ¿no? Pero fíjense que los cementerios no tienen signos que hablan de la muerte, ¿no? Sino que se convierten en un espacio hasta de paseo, ¿no? Bueno, un elemento también que uno puede destacar como decir, bueno, también es un modo de ocultar una realidad o de hacerla más suave porque nos sigue costando mirarla de frente. En medio de esto también, providencialmente, yo creo que esto es muy bueno, hay una nueva ola cultural sobre el tema del duelo. Hay bibliografía, hay material para leer al respecto. También han surgido grupos de acompañamiento a personas en duelo, centros de telefonía en escucha, o de padres que han perdido hijos, o de ayuda cuando suceden las catástrofes, como los terremotos, los ciclones, o este tiempo de pandemia que nos atraviesa a todos, donde han crecido los servicios de acompañamiento telefónico y acompañamiento virtual, no solamente en la soledad y en la enfermedad, sino también en el duelo. La pandemia ha traído consigo la difícil realidad de las muertes de seres queridos que no han sido acompañados presencialmente. Se han dado también las tristísimas situaciones de no poder despedirse, no poder decir una última palabra, no poder pedir un perdón, no poder decir un te quiero, etc. Lo cual trae aparejado, y esto lo vamos a ver en los meses siguientes y a futuro, duelos de compleja resolución. Ya vamos a ir viendo un poquito esto, ¿no? Pero bueno, también, como les decía, han ido surgiendo voluntariados, profesionales que se han dedicado puntualmente a esta área del acompañamiento psicológico, del acompañamiento espiritual que es el duelo. Y alguno preguntará, bueno, pero ¿todas las personas ante la muerte de un ser querido tienen que atravesar por el duelo? Y la respuesta es sí. Cada uno lo hará a su modo y según sus propios recursos interiores, exteriores, posibilidades, cada uno según el vínculo personalísimo que tenía con la persona fallecida. De hecho, dentro de una misma familia, cuando muere un integrante, el duelo de cada miembro que queda vivo es distinto y a veces hasta muy diferentes, ¿no? Porque los vínculos son distintos, porque los recursos de cada uno son distintos, porque las posibilidades, las contenciones son distintas, los procesos psicológicos también, ¿no? Pero todos, aun cuando haya personas mucho más fuertes, mucho más resilientes ante el duelo, todos de alguna u otra manera atravesamos un proceso de duelo. Entonces nos tendríamos que preguntar ¿qué es el duelo? Bueno, algo ya he ido diciendo, pero cuando hablamos de duelo hablamos de una respuesta emocional de la persona ante la pérdida de alguien o algo amado, querido, significativo, ¿no? Hablamos del duelo por la muerte de un ser querido, pero también se hablan de otros duelos. El duelo por un matrimonio que ha fracasado, el duelo por la pérdida de un trabajo, por la jubilación, el duelo por la muerte de una mascota, el duelo por pérdidas de cosas o de personas significativas, amadas, ¿no? Ocasiona dolor. Vamos a hablar, por supuesto, aquí de los duelos por la muerte de seres queridos, ¿no? Pero sepamos que los duelos abarcan también otras realidades. Y que el duelo no es un estado, sino que es un proceso.
siempre tiene que ser un proceso. El duelo se transita y se tiene que superar. Si quedamos en un estado de duelo permanente, ya estamos hablando de algo patológico, ¿no? Una persona sana debe resolver sanamente sus propios duelos. Lo desarrollaremos a continuación. Y alguno dirá, bueno, pero ¿cuándo uno se da cuenta si el duelo ha sido bien procesado, si ya no estoy en ese proceso de duelo? Bueno, hay algunos elementos como para destacar, para mirarnos y descubrir si realmente lo hemos elaborado a ese duelo o si todavía tenemos algunos aspectos que trabajar. Un elemento a tener en cuenta de un duelo elaborado adecuadamente es la capacidad de recordar a la persona que murió, de hablar de ella sin grandes angustias, sin largarme a llorar, sin desconcertarme. Es poder evocar al ser querido fallecido con serenidad. No significa esto que no extrañemos o que no nos duela más, porque somos humanos, por supuesto, pero poder tener esa capacidad de recordar, de expresar, de hablar, ¿no? Sin grandes angustias, ¿no? Y lo que sería ya hermoso, lo que hablaría de aceptación, hacerlo con paz en el corazón y hasta con una sonrisa, ¿no? La sonrisa del haber amado, ¿no? Y también un elemento significativo de un duelo resuelto es la capacidad de establecer nuevas relaciones, de vincularse socialmente, de asumir proyectos en la vida, de mirar al futuro con esperanza. También eso es un elemento valioso que habla de duelos resueltos o ya en la etapa final de resolución. Cuando hablamos de duelos, hablamos de diferentes tipos de duelos. Hablamos de un duelo normal y en esto, bueno, la bibliografía, porque la gente, y tal vez ustedes se lo están preguntando en este momento, es ¿cuánto tiene que durar un duelo? O a partir de cuánto tiempo hablamos de un duelo no resuelto o patológico, ¿no? Bueno, la bibliografía da distintos números, ¿no? Pero yo por lo que he leído y por mi experiencia de acompañar en duelo durante muchos años, lo seguimos haciendo desde la Comisión de Pastoral de la Salud, desde la Pastoral del Duelo, que es un área, yo me animo a decir que entre 1 y 2 años podríamos hablar de un duelo normal. Hay gente que lo resuelve muchísimo antes, pero hay gente que no. ¿Y por qué decimos al menos 1 año? Porque a lo largo del primer año de la muerte del ser querido, acontecen por primera vez un montón de situaciones, de efemérides, de celebraciones, sin la persona amada. Llegará el primer cumpleaños, sin él o sin ella, el primer día de la madre o del padre, la primera Navidad, el primer Año Nuevo, etc. Y estas fechas son tan significativas, al menos en nuestra cultura argentina, occidental, que son momentos donde solemos tener la costumbre de reunirnos, de celebrar, de encontrarnos, de expresarnos el cariño. Y son momentos donde el que murió ya no va a estar presente. Y momentos donde se va como a exacerbar el dolor, se va a volver a abrir la herida que creía que ya tenía cerrada, o se va a volver atrás en los pasos que creía que ya había dado. Entonces el primer año implica enfrentar esas primeras veces sin la presencia física del que amamos y ha fallecido. Por eso decimos, por lo menos 1 año dura un duelo normal. Puede ser un poco más también, hasta 2 años. Ya después tendríamos que conversar y ver a fondo qué está pasando en el proceso personal de este individuo en duelo, por el cual no puede resolver este fallecimiento, esta muerte, ¿no? También hablamos del duelo anticipatorio o anticipado, que es de algún modo cuando vamos dándonos cuenta de que nuestro ser querido va a morir, ya sea por una enfermedad, ya sea por ancianidad, ¿no? Cuando vamos tomando conciencia
de que tal vez sea su último cumpleaños o las próximas fiestas que estaremos con él, cuando sabemos que va a acontecer la muerte a corto o a mediano plazo. Interiormente, inconscientemente, vamos planteándonos esto y vamos aceptando o dando pasos en un duelo que después, cuando fallece la persona, ya de algún modo hay un camino recorrido, hay un camino de elaboración psicológica interior de una muerte que sabíamos, tal vez a veces no tan conscientemente, pero sabíamos que iba a pasar, ¿no? Entonces, a eso le llamamos duelo anticipado, que ya vamos haciendo el duelo antes de que acontezca la muerte. También se habla del duelo ambiguo en aquellos casos donde la persona que va a morir va muriendo, podríamos decir entre comillas, previamente. Y esto se da con más claridad en capacidades. Va muriendo a determinadas facultades y los que estamos en el entorno, la familia, lo va experimentando. Que ya el ser querido no nos reconozca, que un padre no reconozca a sus hijos, es una experiencia muy fuerte para sus hijos, porque de algún modo, ¿no? Acontece como una muerte no total, pero en el vínculo, en el encuentro, en el mutuo conocimiento, hay algo que ya no era como antes, ¿no? De hecho, mucha gente que tiene un ser querido con esta triste situación dice, ¿no? Ya no es mi mamá o ya no es mi papá, ¿no? Entonces, ahí se da como este duelo que en la pastoral del duelo y en la psicología se le suele llamar el duelo ambiguo. También está el duelo retardado, que es una experiencia que acontece mucho porque es un mecanismo defensivo de la psiquis. También a veces negar en un primer momento la realidad de la muerte de un ser querido porque duele demasiado. Duele tanto que inconscientemente le ponemos un freno a esta realidad hasta el momento en que interiormente estemos capacitados para ir dejando que entre esto que nos duele, pero hoy no lo podemos todavía enfrentar, ¿no? Hay gente que ante la muerte de un ser querido, a los 2 días ya está como si nada. Y de hecho muchos dicen, mirá qué rápido se ha recuperado, o parece que no hubiera muerto fulano, ¿no? Bueno, son mecanismos de defensa, de negación o de rechazo de esta realidad que duele tanto, que lo retardamos al duelo. Y hay gente que espera mucho tiempo, o hay personas que no se lo permiten, no permiten que el sufrimiento irrumpa en su vida porque tienes que estar fuertes para los otros. A veces pasa cuando muere un miembro del matrimonio, el que queda dice, tengo que estar fuerte por mis hijos. Y no se permiten el llanto, el sufrimiento. Entonces hay que estar bien, hay que estar firmes, hay que continuar con las actividades, hay que volver al trabajo inmediatamente. Pero tarde o temprano, el duelo cae por su propio peso. Y a veces cae con manifestaciones patológicas, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos para que cuando llegue el momento poder acompañar a la persona con ese duelo que ha retardado. Y a veces conozco casos que retardan años en llegar, pero llegan. Los duelos crónicos o los duelos patológicos. Los crónicos son los que, como les decía, se extienden en el tiempo y a veces hay personas que llevan años en duelo sin poder salir de este proceso. Se convierten como en estados, lo cual habla de patología, que van acompañados muchas veces de reacciones psicosomáticas, de enfermedades, de síntomas orgánicos, ¿no? Como gastritis, como dolores de cabeza, como manifestaciones físicas o manifestaciones psicológicas, las angustias, las fobias, las depresiones, las dependencias a sustancias, a fármacos, las distintas adicciones, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de duelos patológicos que requieren un abordaje profesional, ¿eh? No alcanza con el abordaje de los voluntarios o de los agentes pastorales o de la persona de buena voluntad que quiere acompañar a alguien que está en duelo. Hace falta
alguien que sea perito en esto. Y para eso están los psicólogos y los psiquiatras que abordarán estas realidades en la persona para ayudarla a salir adelante. También están los duelos encubiertos. ¿Y a qué les llamamos encubiertos? Son esos duelos que por una cuestión social no se pueden compartir y que se llevan por dentro, de algún modo, como en silencio y en secreto. Y esto se da, por ejemplo, en los vínculos que por algún motivo no se podían socializar, los vínculos secretos, ¿no? Como puede ser una relación homosexual no explicitada, y entonces el duelo debe ser como tapado, porque el expresar el dolor implica que otros se van a dar cuenta, o en una relación clandestina, etcétera, ¿no? Donde no se puede expresar ni hablar abiertamente de la muerte de la persona amada, no se puede expresar el sentimiento, entonces los duelos se llevan de manera encubierta, lo cual también es un gran riesgo de que se transformen en duelos que no se puedan elaborar, en duelos que puedan terminar siendo patológicos. Cuando hablamos de duelo y dijimos que era un proceso, decimos que hay como etapas en el duelo. Las etapas, como vimos las etapas del enfermo, también las recuerdan, las 5 etapas, de algún modo también están en el duelo, lo dijimos en aquel momento, hoy lo reiteramos, y que estas etapas se diferencian de este modo por una cuestión pedagógica, pero sabemos que pueden darse juntas, puede alguna no darse, etcétera, pero es importante que las conozcamos para poder acompañar satisfactoriamente, para que podamos también entender lo que está viviendo el otro, para que crezcamos en empatía. Sabemos que cuando muere un ser querido, sobre todo si es una muerte repentina, aunque no necesariamente, porque a veces la muerte todos a lo mejor sabían que iba a morir, pero nosotros estábamos en un momento de negación que creíamos hasta el último momento que se iba a salvar o que se iba a curar, aun cuando ya todo decía lo contrario, ¿no? Pero cuando acontece la muerte, muchos reaccionan con lo que decimos el shock o el aturdimiento inicial, o el lamento o el desgarro, ¿no es cierto? Es o suele ser una de las primeras manifestaciones. También puede aparecer la negación o el rechazo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Acontece el episodio, pasan los momentos de funeral, de expresar el adiós, y volvemos a nuestra vida como si nada, ¿no? Entonces también acontece en esto, ¿no? Donde no nos permitimos dolernos o expresar ese dolor, ¿no? Entonces también puede estar la negación o el rechazo en los procesos de duelo. También está el enojo, la ira, la bronca, ¿no? ¿El enojo con quién? Dirán, bueno, acontece mucho y lo escuchamos mucho en el acompañamiento, el enojo con el muerto, ¿no? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué ahora estoy solo o estoy sola? ¿Por qué ahora tengo que llevar toda la familia en mis espaldas? ¿Por qué ahora tengo que encargarme de llevar adelante una casa? Pasa mucho en los hombres que no saben llevar adelante la casa porque siempre lo hizo su señora y ahora ella ya no está. O pasa también en las esposas, ¿no? Que se enojan con su marido porque no saben hacer un trámite, siempre lo hizo él. Y ahora tengo un lío bárbaro y no sé por dónde empezar, ¿no? El enojo también por aquel que no se cuidó la salud y ahora murió, o aquel que no fue prudente y tuvo un accidente y murió. ¿Por qué no fue prudente? El enojo, ¿no? El dolor que nos enoja y nos revela interiormente y necesitamos canalizarlo en alguien. Nos enojamos con el que murió, nos enojamos a veces también con los profesionales de la salud que no lo supieron cuidar o no supieron advertirle tal cosa, o que no le hicieron ese último tratamiento que escuchamos o que vimos en internet que ahora está. A veces también los profesionales de la salud son el blanco de nuestros enojos, y también el enojo con Dios, ¿no? Tan bueno que era, ¿por qué se murió? O yo que le recé tanto, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿No? Bueno, aquí se ha largado a llover, voy a cerrar la puerta un poquito y se escucha la lluvia cayendo afuera. También como una parte del duelo está el miedo,
está la culpa, están las ansiedades, ¿no? El miedo de que la muerte también me toque a mí, ¿no? El miedo ante la realidad de lo incierto, el miedo ante un nuevo panorama familiar, personal, afectivo que desconocemos cómo va a ser. La culpa de no haber hecho lo suficiente para que siga con vida. La culpa de no haberle dicho algo que me guardé. La culpa de no haber dado un perdón. La culpa de no haber hecho ese viaje juntos que siempre le dije después lo vamos a hacer. Culpas aparecen también. Las ansiedades como manifestaciones emocionales también que a veces necesitamos canalizar por algún lado, ¿no? Las tristezas, las depresiones. Y después, como último momento del proceso de duelo, que sería muy bueno que se pueda dar, porque lo cual habla de resolución sana del duelo, es la aceptación. Que como ya dijimos en alguna oportunidad, no es la resignación es una actitud pasiva de algo fatal, ¿no? En cambio, la aceptación es una actitud activa, ¿no? Donde yo pongo de mi parte, donde abrazo esta realidad, la hago parte de mi vida y que para nosotros los creyentes está muy vinculada al proceso de madurez en la fe, ¿no? Sabiendo que la muerte es parte de la vida, que Cristo también murió y que nosotros, sus discípulos, sus seguidores, también tendremos que morir, pero que si morimos unidos a Él, estamos llamados a vivir eternamente en Él. Y que la muerte para nosotros no es el final de todo, no es una puerta que se cierra para siempre o caer en un abismo profundo o en la oscuridad, sino que para nosotros es la muerte una puerta que se abre, unos brazos abiertos que nos están esperando. Es una mesa servida para compartir un banquete. Es el reencuentro también con nuestros seres queridos que han fallecido y que ya están en Dios. Es un encuentro con aquel a quien hemos seguido en la vida, en la fe, aquel a quien rezábamos sin ver, aquel a quien comulgábamos en la presencia velada del sacramento, ¿no? Entonces, la aceptación trae consigo la paz interior tan anhelada cuando transitamos los duelos. Por eso es importante conocer estos procesos para familiarizarnos con él, ¿no? Para poder darnos cuenta, ¿no?, de que esto lo podemos vivir nosotros en nuestra vida, en nuestros seres queridos, ¿no? Y esto nos da también la posibilidad, si es que elaboramos sanamente nuestros duelos, de poder acompañar a otros. Y esto es muy importante. Hay gente que quiere acompañar a otro en su situación de duelo, pero no está preparada. ¿Por qué? Porque no ha sabido elaborar sanamente sus propias muertes, sus propios duelos. Va a pasar que si yo tengo cosas irresueltas de mis muertes, en mi propia biografía, de las muertes de mis propios seres queridos, cuando quiera acompañar a otro, el dolor del otro va a reactivar mis propios dolores. Las heridas del otro van a abrir mis propias heridas nuevamente. Y no voy a poder tener la objetividad para poder acompañar. No sirve que yo me ponga a llorar con el que está llorando. No sirve que yo me vaya a mi casa cargado de angustia, que no pueda dormir a la noche por haber estado dialogando y compartiendo con alguien en duelo. Por eso hay un refrán que dice que nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo hecho mi propio proceso saludablemente de duelo, no puedo acompañar a otro para que lo pueda transitar, ¿sí? Entonces, esto es como una regla, 2 más 2, Tenemos que trabajarnos interiormente. Si es necesario, pedir ayuda. Hay veces que nos cuesta y que reconocemos esa necesidad después de mucho tiempo. Y está bueno que la busquemos, que la pidamos con humildad. Y acompañar en duelo implica también acoger todas las emociones que puedan surgir en esa escucha activa de quien acompañamos, ¿no? Siempre los acompañamientos es bueno que sean
de no más de una persona que esté atravesando el duelo por el mismo fallecido, ¿no? Siempre es un criterio que tenemos en los acompañamientos, puede ser que sea acompañamiento en grupos de mutua ayuda, pero ese grupo no lo pueden integrar dos personas que estén allí por la misma persona fallecida. Es decir, por ejemplo, un padre y una hija que estén haciendo juntos el acompañamiento por la muerte de la esposa y madre, por ejemplo, ¿no? Porque el que haya un ser querido en el mismo grupo, consciente o inconscientemente va a limitar la expresión o la libertad para poder abrirse a contar sus sentimientos, sus emociones, lo que sea, ¿no? Entonces es bueno que exista objetividad para poder abrir el corazón y dar rienda suelta a que la persona en duelo pueda expresar, poner sobre la mesa todo lo que quiera, absolutamente todo. Pasa a veces que lo único que tiene para compartir son lágrimas, donde hay veces que la persona en duelo no puede hablar. ¿Significa que no funciona el acompañamiento? Claro que funciona. Las lágrimas son lenguaje no verbal. Ya está diciendo mucho, ¿no? Ya llegará el momento en que pueda expresar algo, pero de a poco vamos haciendo camino. Y esto es importante también, como les decía, que pueda la persona en duelo tener la libertad de decir lo que quiera, incluso hasta que pueda expresar su enojo con Dios. Todo es posible expresarlo, porque no vamos a hacer ningún juicio de valor sobre lo que le pasa, sobre lo que piensa, sobre lo que siente. Todo está permitido, ¿sí? Porque es necesario el desahogo, es necesario que la persona pueda sentirse libre para decir lo que quiera, manifestar esos enojos que decíamos, esas culpas, esas rabias, esas tristezas, que pueda sentirse absolutamente libre para expresarse. Eso es fundamental. Y también en el camino del acompañamiento, ir ayudándole a la persona en duelo a tomar conciencia de que la muerte es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad, ¿sí? Y dejar a que se vaya animando a sentir el dolor. Tenemos que animarnos a dolernos, ¿no? Sabemos que no nos gusta, ¿no? Pero el camino pasa por ahí. Si queremos llegar a la luz al final del túnel, por utilizar una imagen, tenemos que caminar el proceso del dolernos. Y al principio será mucho, pero de a poco se irá suavizando. Cuando nos herimos, cuando nos lastimamos, cuando éramos chicos y venía nuestra mamá y nos quería sanar la herida con algún desinfectante, no vamos a decir las marcas, pero ese que era rojo en nuestra infancia, ahora incoloro, pero que nos ardía muchísimo, o el alcohol mismo, no queríamos saber nada, pero la mamá sabía que era necesario para curar poner el desinfectante. Te va a doler un ratito, pero te voy a soplar la herida, pero va a pasar y vas a curar. Así también en el duelo. Nos pasa cuando nos herimos, si queremos tapar la herida y que nadie la vea ni nos la toque, ¿qué va a pasar con esa herida? Se va a infectar, se puede llegar a gangrenar, podemos perder el brazo, podemos perder la vida. También en las heridas del alma, también a veces queremos taparlas, hacer que no pasa nada, que estoy bien, que la voy llevando, que soy fuerte. Está bueno aceptar que estamos heridos, está bueno aceptar que necesitamos ayuda, está bueno reconocernos frágiles, vulnerables, ¿no? Entonces, nos dejemos ayudar, aunque duela, al principio es donde más duele, pero de a poquito la herida empieza a sanar, de a poquito se va suavizando el dolor y vamos encontrando un sentido, vamos encontrando que no estamos solos, vamos aprendiendo también, vamos recapitulando, vamos tomando cosas valiosas que también nos ha dejado el que ha fallecido. Es importante evitar las frases hechas, y esto es una costumbre, y a veces tristemente la escuchamos en los velatorios, hasta en la homilía de algunos curas, o en frases que decimos tal vez para consolar, pero que no ayudan en nada, ¿no? Ahí puse algunas, ¿no?
a veces ante la muerte de un hijo, de decirle a una madre o un padre, bueno, te quedan los otros hijos, tenés que luchar por los otros, bueno, pero cada hijo es único, ¿no? Y no calma el dolor saber que hay otros hijos. O también escuchamos esta frase muy triste, Dios quería un angelito con él en el cielo, ¿no? Y digo muy triste porque nos tenemos que preguntar qué imagen de Dios tenemos, ¿no? Y la persona que recibe esta frase podría decir, Dios es tan tirano, necesitaba un ángel, no le bastan todos los ángeles que tiene, que me tuvo que quitar a mi ser querido, a mi hijo, a mi nieto, a mi esposo, ¿no? Frases inventadas por nosotros que no ayudan. También decirle al que está en duelo, al que está llorando, sé cómo te sentís. Nadie sabe cómo me siento, ¿no? Porque son procesos íntimos y tan personales como los vínculos son personales. Aunque el otro haya atravesado su duelo, decir que sabe exactamente lo que me está pasando por dentro, difícilmente lo sea así, ¿no? También a veces decimos, bueno, es mejor así, dejó de sufrir, y aunque sea una realidad, a la persona en duelo, ante el dolor desgarrador de la muerte de su ser amado, no le ayuda mucho, ¿no? A veces decimos, bueno, sí, dejó de sufrir, pero yo lo sigo necesitando, ¿no? Tenía que suceder, mejor que se fuera pronto, ¿no? Bueno, lo mismo, a veces son frases hechas que nos ayudan. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, ante la fe lo tenemos clarísimo. Es voluntad de Dios que en algún momento partamos, ¿no? Pero esa frase dicha en un contexto desgarrador, en un contexto a veces de enojo ante la muerte, no ayuda, ¿no? Porque a veces logramos que la persona se enoje con Dios, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que llevárselo? ¿Por qué Dios no quiso que esta persona que le faltaba tanto por vivir, o siendo tan buena, o siendo la madre de hijos chicos, etcétera, ¿no? El enojo con Dios. Entonces hay que saber utilizar esa frase cuando llegue el momento oportuno. También a veces decimos, bueno, Jesús sufrió, ¿por qué vos no vas a sufrir también? ¿No? A veces no ayuda en el momento. Es la ley de la vida, nos tenemos que morir. Sí, es una cruda realidad, pero en ese momento, por ahí, no aporta nada significativo, no consuela a alguien que está en duelo. Así es, hoy estamos, mañana no estamos, una torpeza, ¿no? Pero a veces son frases que escuchamos en los velorios, ¿no? Tristemente. El tiempo cura todas las heridas. Un error. No siempre el tiempo cura las heridas. Todo depende qué es lo que hagamos en ese tiempo, ¿no? Sabemos que a veces pasa el tiempo y las heridas siguen, porque no se ha aprovechado el tiempo para trabajarse interiormente, para buscar ayuda, para buscar recursos, para abrirse a la gracia, etcétera, ¿no? Entonces todo depende de lo que hagamos con el tiempo. No todo tiempo cura las heridas. La frase esta de que, bueno, era demasiado bueno o demasiada buena para este mundo, por eso Dios la llevó consigo. Entonces que hay que ser malo para no morirse, ¿no? Una frase sonsa que no aporta nada y que habla de un Dios que no es el real. Bueno, en el acompañamiento del duelo tenemos que también valorar los signos de la presencia, aun cuando hoy decimos que no nos dejan hacer cosas presenciales, ¿no? Pero hay distintas formas de hacernos presente, más allá de la presencia física, como por ejemplo escribir una carta, hacer una videollamada, llamados telefónicos, un correo electrónico, compartir un video, etcétera, ¿no? La presencia ayuda, ¿no? Y ayuda mucho más que las palabras. Hay veces que escuchamos, ¿no? Cuando muere una persona y cuando hay que ir al funeral o al velatorio, algunos dicen, bueno, pero ¿qué voy a ir? No sé qué decirle, ¿no? ¿O qué se le dice al ser querido del fallecido, ¿no? Te acompaña en el sentimiento. ¿Cuál es la frase que tengo que decir? ¿O qué le voy a decir? ¿Cómo estás? Si sé que está pésimo. No se trata de decir, se trata de estar. La presencia tiene un valor tan grande y si no
Pensemos en los funerales o en los velorios de nuestros propios seres queridos. Cuando has estado vos en el funeral de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu amigo, cuando alguien te vino a dar las condolencias, ¿te acordás qué te dijo? Yo no me acuerdo qué me han dicho a mí, pero sí me acuerdo quién estuvo, quién no estuvo. Sí me acuerdo quién me abrazaba, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Revaloricemos la presencia, ¿no? El estar, un gesto, tomar de la mano, un abrazo, un acariciar el pelo, un beso. No hacen falta tanto las palabras. Nos acordamos siempre quiénes me acompañaron, quiénes estuvieron. Y también nos acordamos quiénes no estuvieron. Y en eso también es un momento de evangelización muy fuerte, ¿no? Hay gente que dice, cuando murió mi esposo, por poner un ejemplo, la iglesia no estuvo, ¿no? Y eso deja una herida para siempre, difícil de sanar, ¿no? En cambio, hay quien puede decir, bueno, cuando murió mi hijo, mi comunidad, mis hermanos en la fe me estuvieron acompañando todo el tiempo, ¿no? Y eso es un gesto de amor incalculable y que se lleva también para toda la vida. Bueno, también es importante la persona que está en duelo dejar que esté un tiempo sola, a veces sin mala voluntad, pero a veces queremos que no esté nunca sola, que acompañarla todo el tiempo, no la dejemos sola, que esté acompañada, llevarla para acá, para allá, estar con él, dormir a la noche, y no está bueno eso. Es importante acompañar, pero también es importante los momentos de soledad. También es importante que la persona se encuentre consigo misma, que pueda rumiar lo que le está pasando, que pueda ir haciendo como pequeños pasos de reconocimiento, de aceptación. Es importante entonces que la persona se dedique tiempo para sí mismo. No está bueno estar las 24 horas del día acompañándolo, ocupándole ese entorno. En todo momento es necesario también momentos de soledad. Atención con algunas manifestaciones que pueden surgir durante el periodo de duelo, que le llamamos las alucinaciones. Alucinaciones que se dan en los diferentes sentidos que tenemos las personas, como es el olfato, el tacto, el oído, la vista. Alucinaciones que en el primer periodo de duelo son normales, y esto es importante, porque las alucinaciones son parte de las patologías psiquiátricas, de algunas patologías psiquiátricas. En el duelo hablamos de alucinaciones esperables, porque no tienen por qué darse, pero sí pueden acontecer, como por ejemplo alucinaciones olfativas de sentir el perfume del ser querido que ya no está. De sentir, por ejemplo, que nos tocan, o que nos tocan el hombro, o que nos tocan cuando estamos en la cama, como que es el ser querido, ¿no? O también alucinaciones auditivas, nos parece escuchar su voz, o que dijo mi nombre. También puede aparecer la alucinación visual. Me pareció verlo. Una vez una persona me decía, yo iba por la peatonal, y entre la gente lo vi, iba caminando, y cuando me acerqué corrí más rápido, pero ya no estaba, ¿no? O las alucinaciones oníricas, que son los sueños, este deseo de soñar con el que falleció. Una persona me decía, yo necesito soñarla y que me diga que está bien, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, durante el periodo del duelo, sobre todo el primer año, pueden acontecer estas alucinaciones y son normales. Pero es importante remarcar esto: son alucinaciones, no son realidades. No es que el difunto me tocó, no es que está acá dando vuelta y por eso sentí el perfume, no es que de verdad estaba caminando en la peatonal y que después se esfumó, no es que realmente vino en mis sueños a hablarme, ¿no? Son mecanismos que la psiquis va plasmando para elaborar el duelo. Entonces, no asustarse, no buscarlos tampoco. Si acontecen, saber que son parte
de una psiquis que está dando pasos en la elaboración del duelo por la muerte de la persona querida. Si estas manifestaciones se ponen en evidencia más adelante, si estas alucinaciones acontecen a los 2, 3, 4 años o más adelante, bueno, ahí ya es un llamadito de atención para decir, podemos estar ante un duelo que requiera un abordaje profesional, ¿sí? Pero pueden acontecer normalmente al principio. Pueden no darse, por supuesto, pero sepan que pueden estar. También tenemos que respetar las reacciones propias de cada persona en duelo. Dijimos, los duelos son personalísimos, ¿no? No hay dos personas que lo vivan de la misma manera, aun cuando haya patrones de conducta similares o esperables, no hay dos personas que reaccionen iguales. Incluso dos padres viven ante la muerte de un hijo el duelo de diferente manera, con diferentes momentos, diferentes expresiones, ¿no? Y tenemos que respetar a cada uno. También el duelo implica, en el acompañamiento, estimular a la persona que va transitando su dolor a que pueda elegir y que pueda tomar decisiones, para poder dar pasos, para no quedarse estancado también en las etapas del proceso evolutivo, ¿no? Entonces habrá momentos que tendremos que ponerla a la persona ante una situación de que tenga que escoger, que tenga que elegir, que pueda dar un paso, que pueda salir de sí misma, que pueda hablar con alguien, etcétera, ¿no? Invitar, llegado el momento, a dar esos pasos. Y en el acompañamiento hay una actitud que es esencial, que es la escucha, ¿no? Recién dijimos la presencia, por ahí no tanto las palabras o las frases, que a veces pueden ser torpes, que no ayudan. La escucha es sanadora, ¿eh? Una escucha activa trae muchísimo consuelo, muchísimo confort, ¿no? Y algunos dirán, bueno, pero a veces surgen preguntas en el acompañamiento y a veces no sabemos qué responder. Entonces, ¿cómo manejar las preguntas difíciles? Porque es verdad que a veces hay preguntas que nos ponen contra las cuerdas, preguntas donde se habla de la trascendencia o del sentido del sufrimiento o de Dios o de el porqué de la realidad de la muerte, y a veces no tenemos respuestas, ¿no? Y también a veces hay preguntas que pueden ir cargadas de enojo, de ira o de agresividad, ¿no? Son parte, dijimos, de los enojos propios del comportamiento psicológico del duelo. También hay preguntas que son necesarias, que la persona tiene necesidad de expresarlas, pero no necesariamente para que les demos una respuesta, ¿no? Que ya con el hecho de expresar la pregunta, ya está, la persona se alivió, ¿no? Como por ejemplo podríamos decir, bueno, ¿por qué se tenía que morir? No es para que nosotros le digamos, bueno, se tenía que morir para tal cosa, no. Tiene la necesidad la persona de expresar en voz alta, de verbalizar algo que tiene dentro, una rebelión interior, ¿no? Entonces, no todas las preguntas tienen que ser respondidas, contestadas, sino que se dicen para compartirlas. Y el hecho de querer siempre dar respuesta a los interrogantes, corremos el riesgo de deshumanizar el proceso de duelo, ¿no? No se trata tanto de racionalizar, sino de dejarnos atravesar por las emociones, de sentir, ¿no? Y de vivir y de acompañar eso, los sentimientos, las emociones, las alegrías, las tristezas, las búsquedas. Si queremos encontrar respuesta a todo, o creemos que vamos a salir del duelo si leemos el libro del fulano de tal, o si hacemos tal o cual cosa, o si alguien va a venir y nos va a explicar la teología de la muerte y la resurrección. No se trata de explicaciones, no se trata de razonamiento, se trata de un proceso que atraviesa toda nuestra vida, ¿no? Y tenemos que caminarlo. Cultivar los recuerdos, es importante entonces también ayudar a que la persona de a poco vaya haciendo esa mirada retrospectiva, mirar el pasado, recordar los momentos compartidos. Recordar, como ustedes ya lo saben, significa volver a pasar por el corazón. Recordis, volver a pasar por el corazón los momentos vividos con la persona que ha fallecido, ¿no? Saber tomar lo bueno
saber alegrarnos y agradecer con aquello que hemos compartido, ¿no? Llegado el momento poder ver alguna foto, ver algún video. A veces en el momento inicial no es prudente, pero más adelante sí, ¿no? Es muy importante ir cultivando los recuerdos e ir tomando también el regalo que nos ha significado la vida de ese que ya no está para nosotros, ¿no? El legado, podríamos decir, que nos ha dejado, ¿no? La invitación hacia adelante, hacia el futuro. ¿Cuántas veces decimos, bueno, mi vida tiene que ser un canto en honor a mi madre o a mi padre, ¿no? Bueno, de algún modo a eso apuntamos, ¿no? También desprendernos internamente de aquel que se ha ido, de aquel que ha fallecido, ¿no? Y esto no significa que nos queremos desprender para olvidarnos, ¿no? Sino un sano ejercicio de desprendimiento, ¿no? Que lo tenemos que realizar, ¿sí? De saber que ya no va a estar físicamente aquí entre nosotros, que hay otro tipo de presencia, ¿no? Y que para nosotros desde la fe es clave que lo trabajemos y lo veamos de esta manera, ¿no? Que hay una presencia espiritual, más allá del legado, de las enseñanzas, de lo que queda del ser querido en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra historia, ¿no? Saber, como nos dice nuestra fe católica, cuando decimos creo en la comunión de los santos, ¿no? Hay una comunión, seguimos unidos a nuestros seres queridos que han partido en Cristo, ¿no? Cuando celebramos la misa, ¿no? Decimos, en esa Eucaristía se está uniendo la iglesia triunfante con la iglesia peregrina, ¿no? Y rezamos por la iglesia purgante para que pueda pronto estar contemplando el rostro de Dios, ¿no? Y nos unimos a los que han partido en Cristo, en la fe, en la oración. Si supiéramos que cuando nos acercamos a comulgar, nuestro ser querido, si ya está junto a Dios, lo está contemplando cara a cara aquel a quien nosotros estamos recibiendo a través del sacramento, ¿no? El misterio de nuestra fe es increíble, ¿no? Y no tenemos que dejar de maravillarnos, de agradecerlo y de sumergirnos en él como quien se sumerge en el mar, ¿no? Sabiendo que también en el amor a Jesús nos encontramos en el amor a nuestros seres queridos que ya no están. Entonces no es una pérdida el desprendernos interiormente, sino una ganancia. También tenemos que animarle al que acompañamos en el duelo a cerrar asuntos pendientes. A veces han quedado cosas inconclusas, como cosas no dichas, perdones, etc. Y a veces, sirven ahí estrategias para trabajar, como redactar una carta, como poder expresar de algún modo, poder llevar una flor al cementerio, o distintos modos, ¿no? Para poder de algún modo cerrar cosas inconclusas en ese vínculo que tal vez por distintos motivos no se pudieron hacer en su momento, antes del desenlace de la muerte. Entonces hay mecanismos, hay recursos, hay cosas que se pueden hacer, más allá del diálogo, que también es valiosísimo y es lo primero, para que vaya cerrando aquellas cosas que han quedado abiertas. Después, también podemos ayudarle a la persona que acompañamos a que pueda ir descubriendo que hay motivos para seguir viviendo, ¿no? Siempre decimos, no te mueras con tus muertos, ¿no? Vos seguís estando vivo o viva, seguís estando aquí. Y también mientras tenemos vida sabemos que el Señor todavía espera algo de nosotros. Por algo el Señor nos sigue regalando la vida. Y a veces la persona en duelo no alcanza a ver, a veces la oscuridad es tan grande que no alcanza a ver. Entonces, de a poco tenemos que ir acompañándolo y ayudándole a ver que hay todavía en su vida motivos para seguir esperando, para seguir luchando, para seguir amando. Y en esto es bueno también animarlo a abrirse a los vínculos familiares, a los amigos, a nuevas relaciones, a nuevas amistades, a compartir algo, a permitirse una salida, un viaje, ¿no? Entonces es importante en eso también darle los estímulos prudentemente. Y en esto también desde la fe, la esperanza, y estamos en Adviento, que es un tiempo precisamente para renovar nuestra esperanza,
tenemos que de a poco expresar nuestra fe en el Señor de la vida, ¿no? Tal vez en un primer momento solo acompañaremos desde lo humano, y en esto recordemos el episodio de los discípulos de Emaús, estos dos que estaban en duelo porque había muerto el Señor, ¿no? Que iban caminando Emaús tristes, lamentándose, ¿no? Y Jesús se pone a caminar con ellos. Ellos no lo reconocen. Jesús no le empieza a hablar de cosas religiosas, ¿no? Jesús le dice, ¿de qué vienen hablando por el camino? Y ellos empiezan a contar toda la cuestión humana, toda su tristeza, toda su frustración, ¿no? Después de mucho tiempo Jesús les explica las Escrituras y por último les parte el pan, ¿no? Entonces también hay un proceso primero humano que tenemos que hacer con las personas que acompañamos y después de a poquito también ir abriéndonos, ¿no?, a compartir la luz de la fe, ¿no? Esa lucecita que nos da el Señor, que ha resucitado, que ha vencido la muerte y que es para nosotros una propuesta de vida y que también la propuesta es para la persona que está atravesando ese duelo, ese luto. Como les decía, llegado el momento, en algunas situaciones es necesario la consulta profesional, ¿no? Y en esto remarcamos siempre, el acompañamiento pastoral en duelo no suple jamás el acompañamiento terapéutico, ¿no? Una persona, si necesita acompañamiento terapéutico, no va a solucionar sus problemas porque va a hacer acompañamiento pastoral, con un sacerdote o con voluntarios, agentes pastorales, no suple. Puede ser un buen complemento, un excelente complemento a la terapia psicológica o psiquiátrica, pero nunca la va a suplir. Son dos estamentos, dos instancias diferentes. Si la persona necesita acompañamiento profesional, tenemos en caridad y fraternalmente sugerírsela. Yo los invito a nunca sugerir un profesional, porque los vínculos con el profesional de la psicología, de la psiquiatría, son personalísimos y tal vez para mí es excelente, pero tal vez para esta persona no lo es tanto, o tal vez el modo no le cayó bien. Entonces dejemos que la persona busque o vea a través de su obra social qué posibilidades tiene de profesionales, pero sí, cuando hay manifestaciones de duelos patológicos, recomendar una consulta profesional, que busque, ¿no?, que se haga asesorar, ¿no?, pero no creer que nosotros vamos a ayudarle a salir de cuestiones que requieren abordaje profesional. Existen los grupos de mutua ayuda, aquí en Córdoba tenemos la pastoral de escucha, que tiene la pastoral del duelo, hay otras diócesis que también lo tienen, están los grupos Resurrección en algunos lugares del país, los grupos Renacer, que no son de la Iglesia Católica, pero que también acompañan a padres que han perdido hijos. Entonces sepan que existen estos grupos de mutua ayuda, es decir, se comparte con otras personas que también están atravesando el duelo y con algunos que son los que acompañan, ¿no?, que hacen el monitoreo y el seguimiento, ¿no?, en un contexto de compartir, de ayudarse mutuamente como una red de contención y de ayuda entre quienes están viviendo una situación similar. Para ir terminando, un elemento que podríamos considerar así a grandes rasgos, porque a veces surgen las preguntas de qué pasa con los duelos en los niños, cómo manejar el tema del duelo cuando se muere un adulto, cómo lo llevamos con los niños. A veces nos resulta como muy difícil, ¿no? A ver, si podemos dar algunos tips, podríamos decir que lo primero es no mentirles, no mentirles, siempre decir la verdad, ¿no? Y al decir la verdad es muy importante utilizar las palabras correctas, no decir se fue de viaje, no decir se durmió, no decir se fue. De hecho, tal vez nosotros también estemos dolidos en ese momento porque el que ha fallecido también es una persona amada de nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces también a nosotros nos cuesta utilizar la palabra muerte cuando estamos en duelo. Un signo importante de que vamos elaborando el duelo saludablemente es poder decir se murió, usar la palabra muerte.
porque al principio nos cuesta muchísimo utilizar esa palabra. Y utilizamos eufemismos, se fue de viaje, se durmió, etc., ¿no? Palabras diferentes para decir lo mismo, pero la palabra nos suena como demasiado dura todavía, ¿no? Pero bueno, entonces es importante no mentirle a los chicos, no decirles se durmió, porque en un niño la mente, si se durmió, se puede despertar, si se fue de viaje en cualquier momento puede volver. Entonces no ayuda a generar falsas expectativas con esas expresiones. Puede servir el recurso de la naturaleza, cuando se muere la mascota, cuando salimos a caminar y encontramos un pajarito muerto, cuando se caen las hojas en otoño del árbol, etc. Puede ser la instancia para poder hablar en ese momento o previamente también con los niños de que las cosas tienen vida como los animales, como las personas, y que también esa vida en algún momento termina, ¿sí? También no tenemos que tener miedo ante los niños de decir que no tenemos respuestas, o que no entendemos, o que también a nosotros nos duele. Saquémonos el traje de Superman o de la Mujer Maravilla. No somos héroes, también somos necesitados, somos frágiles, también sufrimos. Un papá no va a perder su autoridad o va a dejar de ser más papá porque se le caigan las lágrimas delante de su hijo, o no va a dejar de ser ese papá todopoderoso si no tiene respuesta para algunas preguntas, ¿no? Entonces poder decir también que no entendemos, o que también estamos tristes, que también extrañamos. Somos humanos y está bueno porque le damos la posibilidad al otro que también exprese su tristeza, que también se sienta humano, también se sienta vulnerable, ¿no? También hay que preguntarle a los chicos, ¿no? Porque a veces los niños tienen miedo de expresar por temor a ocasionar en los adultos una reacción, tristeza, dolor, ¿no? Entonces, poder preguntarles, ¿no? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Hay algo que quisieras decir? ¿Tenés alguna pregunta después de lo que ha sucedido, ¿no? Por ahí preguntarles, fomentar el diálogo y siempre ir diciéndoles a los chicos en la medida que ellos van preguntando, ¿no? Porque a veces sacarle el tema o decirle algo a los chicos que ellos tal vez ni siquiera se han preguntado puede ocasionar un daño, ¿no? Entonces es bueno fomentar el diálogo y en el diálogo ir como haciendo que broten los interrogantes, las preguntas, las búsquedas, para ir dándole en la medida que el niño vaya requiriendo, ¿sí? Y no anticipadamente tal vez decirle algo que tal vez el chico todavía ni siquiera se preguntó. Esto es para el duelo y para tantas otras cosas como también la educación sexual. Bueno, también ayuda a fomentar el recuerdo, recordar al ser querido que no está, ¿no? Ver alguna foto, recordar alguna historia alegre. Y también en cuanto a los ritos, al funeral, a visitar el cementerio, estas cosas, también es bueno a los chicos preguntarles si quieren, ¿eh? No está bueno quitarlos del medio arbitrariamente, ni tampoco obligarlos a ir, ¿no? Se les puede explicar y decirle qué es lo que va a suceder y qué es lo que puede llegar a ver en el momento, en un velatorio, en un cementerio, etc. Y preguntarle si quiere y dejarlo a su absoluta libertad, que no se es mejor ni peor, ni se ama más y menos al que ha fallecido por estar o no estar en esos momentos, ¿no? Pero dejar que los chicos puedan elegir, también eso es saludable. Y llegado el momento, puede querer más adelante, bueno, se va dialogando y se va viendo, pero no presionar, no quemar etapas, no ponerlos en situaciones incómodas, ¿no? Entonces, también así, con naturalidad y de a poquito, ir acompañando también a los niños. Bueno, terminamos y bueno, ahí les puse una imagen que es una mano tendida, la mano de aquel que quiere ayudar al otro, al que sufre, en este caso al que está en duelo, pero es una mano con una oreja, ¿no? Porque quiere ser eso, ¿no? Ante todo, la escucha, ¿eh? La escucha que es la gran herramienta que tenemos que cultivar en este tiempo donde por ahí parece que estamos tan ocupados o tan ensimismados, que no tenemos tiempo. ¿Cuánto necesitamos
que nos escuchemos, sin mirar el reloj. Y esta herramienta en toda la pastoral de la salud es importante, muchísimo más aquí donde ya no podemos hacer nada para que retorne el ser querido que ha fallecido, pero sí podemos acompañarlo para que en la escucha y en la propuesta de la fe, ¿no?, pueda esa persona encontrarse con el ser querido de otro modo, ¿no?, sabiendo que algún día será el reencuentro. Bueno, saludamos a las parroquias, a las personas que se han comunicado en el vivo, seguramente muchos otros lo harán después. La parroquia San Pedro de Barrio Jorge Newbery, la parroquia Resurrección del Señor, a los hermanos de Corrientes, también los saludamos con mucho cariño, de la parroquia San Fermín, de la parroquia Nuestra Señora del Sarmiento de San Martín en Buenos Aires, la parroquia Virgen de la Montaña. Saludan también por el Día del Médico, bueno, me saludan porque yo también soy médico, así que saludos, bueno, de personas puntuales, Susi, Viviana, el equipo de Corrientes, Ana, Roberto, el padre Roberto, muy bien, Mónica de Punta Alta, María Estela, Miriam, Edith. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos. Y la verdad que, bueno, esto de los encuentros de formación virtuales que comenzaron así como una prueba, han superado nuestras expectativas en cuanto a la respuesta de ustedes y a la riqueza que se ha ido generando a través de la virtualidad, porque ha roto las fronteras, algo que tal vez era antes, al ser presencial para la gente de Córdoba y que tenía la posibilidad de acceder a lo presencial, hoy estos espacios llegan a través del internet a muchos lugares y algunos muy, muy lejos, y bueno, quieren ser de algún modo también una caricia de Dios y un sabernos hermanos y familia, ¿no? No estamos solos, nos acompañamos, nos ayudamos y, como siempre decimos, estamos unidos en la oración y en la misión, esta misión de la Iglesia, que es estar al lado del que sufre, cuidando y defendiendo la vida siempre, toda vida, desde la concepción hasta su fin natural. Muy bien, los invito a que dispongamos el corazón para recibir la bendición y bueno, y los saludo de todo corazón, diciéndoles que bueno, ya el próximo año, cuando comencemos las actividades, haremos una nueva propuesta de formación según la realidad que nos toque. Iremos proporcionando un nuevo camino de encuentro y de formación con nuevos temas o profundización de algunos que este año hemos compartido. Muy bien, que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.